Saludos a todos los que hoy se encuentran con nosotros, estudiantes, profesores y familiares que nos acompañan. Bienvenidos a otro encuentro de matemática, noveno grado. Hoy vamos a comenzar nuestro encuentro pensando, reflexionando en cómo podemos ayudar a un carpintero que debe construir una repisa y no sabe a qué distancia debe colocar los listones horizontales. Veamos entonces. Reflexiona un instante. Un carpintero debe construir una repisa, pero no sabe a qué distancia colocar los listones horizontales. ¿Puedes ayudar al carpintero? Observa bien cómo debe ser la repisa. Estoy segura que ustedes se han podido dar cuenta que la forma que tiene esta repisa es familiar con uno de los teoremas que ustedes han estado estudiando en clase. Sí, aquel teorema que descubrió el famoso matemático Tales de Mileto. Pues hoy nos dedicaremos a resolver ejercicios donde apliquemos el teorema de las transversales. Entonces, copiemos el tema de la clase. Ejercicios de aplicación del teorema de las transversales. Vamos a recordar algunas definiciones importantes que te van a permitir comprender mejor este tipo de teorema, o sea, el teorema de las transversales. Recuerdan, para ello se aplican las razones y proporciones entre segmentos que ya he estado trabajando en encuentros anteriores. Entonces vamos a recordar estas definiciones. Segmentos de semirrectas correspondientes. Fíjate bien, eso está en la página 60 de tu libro de texto. Observa el segmento AO y el segmento OB. Son segmentos correspondientes, pero de semirrecta. Fíjate que tienen un origen común y su otro extremo está determinado por la paralela que corta a la secante por una misma paralela. Puede ser también el segmento AC con el segmento BD o el segmento OC con el segmento OD. Estos son los segmentos de semirrecta correspondientes. Solo anota que aparece en la página 60 de tu libro de texto. Continuemos entonces con los segmentos correspondientes de dos paralelas. Esto está ahora en la página 63. Este conocimiento ya lo has trabajado con tus profesores en el aula. Estamos hablando, por ejemplo, del segmento AC y el segmento BD, que son segmentos correspondientes de dos paralelas. Fíjate que son los segmentos determinados en cada una de las paralelas, pero ellos están sus extremos determinados por dos rectas secantes, por dos semirrectas. En este caso, la semirrecta OB y OD, las mismas semirrectas. También tienes el segmento CDE con el segmento DF. Y aquí puedes observar cómo se forman los segmentos correspondientes de dos paralelas. Continuamos con los segmentos correspondientes ahora de una paralela, que también te aparece en la página 63. Estos son los que están contenidos en una paralela.
y determinados por la intersección con 3 segmentos de semirrectas correspondientes. El AC con el CE, el BD con el DF. ¿Están observando? Ya esto ustedes lo conocen en clases anteriores. El teorema de las transversales está formado por 3 partes que ya ustedes han estudiado. Recuerda siempre que hay que tener en cuenta que se formen segmentos de origen común. Rectificamos. Que se formen semirrectas de origen común, cortados por rectas paralelas. Fíjense bien que el teorema de las transversales está formado por 3 partes. Y estos están dados por semirrectas de origen común que son cortadas por rectas paralelas. Entonces vamos a recordar cada una de las partes del teorema de las transversales. ¿Qué plantea la primera parte? Si 2 semirrectas de origen común son cortadas por varias rectas paralelas, entonces se cumple que la razón entre 2 segmentos de una de ellas es igual a la razón entre 2 segmentos correspondientes en la otra. Esto te aparece en la página 61. Vamos entonces a formar una de las proporciones que cumpla la primera parte del teorema de las transversales. Por ejemplo, el segmento OA con el segmento AC y en la otra semirrecta su correspondiente el segmento OB con el segmento BD. Se forma la razón OA es a AC como OB es a BD. Ahí te lo dejo en pantalla para que puedas tomar nota. Veamos otra posibilidad de la primera parte del teorema. Podemos hablar del segmento OA con el segmento OC y en la otra semirrecta el segmento OB con el segmento OD. Observa bien que los segmentos correspondientes están determinados por un origen, el extremo es un origen y el otro la misma paralela que corta la semirrecta. Entonces se forma la proporción, el segmento A es al segmento OC, como el segmento B es al segmento OD. Ahí lo tienes para que solo anotes la proporción y en qué página de tu libro de texto te aparece esta información. ¿Qué otra posibilidad tiene la primera parte del teorema? También podemos hablar del segmento AC, que es un segmento que se está determinando sobre la semirrecta OC, con el segmento OC y en la otra semirrecta el segmento BD con el segmento OD. Y entonces tenemos la proporción AC es a OC como BD es a OD. Puedes entonces anotar la proporción y que te aparece también en la página 61. Hasta aquí has podido ver todas las posibilidades de la primera parte del teorema de las transversales. Y la segunda parte que plantea
que la razón entre dos segmentos de una semirrecta es igual a la razón entre los dos segmentos correspondientes de paralela a ellos. Entonces vamos a analizar cómo nos puede quedar esta proporción formada por estas dos razones. El segmento OA, que está sobre la semirrecta OB, con el segmento OB, como el segmento AC es al segmento BD. Generalmente los estudiantes lo identifican porque dicen que se forma una L y esto los ayuda a identificar la segunda parte del teorema de las transversales. ¿Cómo nos quedaría entonces la proporción? OA es a OB como AC es a BD. Fíjate que esto te aparece en la página 64. Anota la proporción y la página donde aparece. La tercera parte del teorema de las transversales plantea que la razón entre dos segmentos de una paralela es igual a la razón entre dos segmentos de paralela correspondientes en la otra paralela. Estamos haciendo referencia a los segmentos correspondientes sobre dos paralelas que ya estuvimos recordando al principio. Entonces sería AC es al segmento CE como BD es al segmento DF. Observa que estos segmentos están determinados sus extremos por las semirrectas que cortan a las rectas paralelas. Y nos quedaría entonces la proporción AC es a CE como BD es a DF. Esta información también la tienes en la página 64 de tu libro de texto. Vamos a comenzar a resolver un primer ejercicio que aparece en tu libro de texto para fijar el conocimiento relacionado con el teorema de las transversales. Vamos a ver qué nos plantea este. Es el ejercicio 2 de la página 67 de tu libro de texto. En la figura, EF paralelo a AB, DF paralelo a AC. Estamos hablando de segmentos paralelos. G es punto de intersección de EF y de CD. Identifica qué parte del teorema de las transversales se ha utilizado en cada una de las proposiciones escritas. Este ejercicio te aparece en tu libro de texto. Solo construye la figura en tu libreta para que entonces podamos comenzar a analizar el ejercicio. Vamos a ver qué plantea el inciso A. El inciso A nos dice que el segmento CE es al segmento EA como el segmento CG es al segmento GD. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer?
identificar en nuestra figura cada uno de los segmentos. C, EA, CG y GD. Han podido percatarse que estos segmentos son segmentos que se forman sobre las semirrectas y que sus extremos están determinados por un origen, que es el punto C, origen de las dos semirrectas, y que están cortadas por rectas paralelas, porque ustedes en la orden del ejercicio se percataron que dice que EF es paralelo a AB. Entonces, ¿a qué parte del teorema estamos haciendo referencia? Precisamente a la primera parte del teorema de las transversales. Verifica tu respuesta. El inciso B. Vamos a proceder de igual manera. Vamos a identificar en nuestra figura los segmentos a que nos hacen referencia. BF, BC, FD y CA. Observa ahora, ¿cuál es el origen común de las semirrectas en este caso? ¿Quiénes son las semirrectas? Las semirrectas aquí serían BC y BA. ¿Y quiénes son las paralelas que se corresponden aquí? Las paralelas serían DF y AC. Pero los segmentos que están determinando cada una de las razones son segmentos de semirrecta, segmentos correspondientes de semirrecta, solo de semirrecta. No. Hay segmentos de semirrecta con segmentos correspondientes de dos paralelas. Observa bien qué forma tiene. ¿Ya identificaste qué parte del teorema es? La segunda parte del teorema de las transversales. Entonces, verifica tu respuesta. ¿Qué nos plantea el inciso C? Vamos también a identificar en la figura los segmentos. Segmento GDE y segmento CD, que determinan la primera razón. El segmento CB con el segmento FB. ¿Quién es el origen aquí de la semirrecta? ¿De qué punto parten las dos semirrectas? Las semirrectas entonces serían para ustedes el segmento CD y el segmento CB. Y están cortados por qué paralelas? EF y AB. Pero observen bien, son segmentos correspondientes de semirrectas o de paralelas, o la combinación de semirrectas y de paralelas. Efectivamente, son segmentos correspondientes de semirrectas. Entonces, ¿a qué parte del teorema de las transversales está haciendo referencia esta proporción? A la primera parte del teorema de las transversales. Verifica ahora tu respuesta. Vamos a ver el inciso D. Ahora nos plantean segmento AB con el segmento DF. Observa bien la posición de estos segmentos. ¿Sobre quién están?
y los otros dos serían EF y GF. Observa, EF y AB son segmentos paralelos y estamos hablando de segmentos correspondientes entre dos paralelas. ¿A qué parte del teorema de las transversales estamos haciendo referencia? Efectivamente, a la tercera parte del teorema de las transversales. Comprueba tu respuesta. El próximo inciso, el E. Ahora nos dicen que CF, marquemos en nuestra figura, es al segmento CB y FG es al segmento BD. Observa bien. Ahora tienes dos segmentos que están sobre una semirrecta de origen común, pudiéramos decir. Está claro que lo que tienes representado no es una semirrecta, es un triángulo y los lados del triángulo son segmentos. Pero para ir ubicando el teorema, tienes que percatarte de que el teorema, como condiciones necesarias y suficientes, debe tener un haz de semirrectas que sean cortadas por rectas paralelas. ¿Y quiénes serán entonces las paralelas que intersectan a esa semirrecta? GF y DB. Entonces, ¿a qué teorema o a qué parte del teorema de las transversales estamos haciendo referencia? ¿Observaste la forma? Efectivamente, a la segunda parte del teorema de las transversales. Comprueba tu respuesta. El último inciso nos dice, BF es ABD, como BC es ABA. ¿Ya lo identificaste en tu figura? Vamos entonces a comprobar. El segmento BF con el segmento BD. El segmento BC con el segmento AB. Observa entonces. Ahora, estos segmentos correspondientes son segmentos correspondientes de una paralela, de dos paralelas o de semirrectas. Parten de un origen común que en este caso es B. Entonces, ¿a qué parte del teorema de las transversales corresponde esta proporción? A la primera parte del teorema de las transversales. Verifica tu respuesta. Vamos a continuar nuestro encuentro con otro ejercicio, pero ahora vamos a clasificar la proposición que se les plantea, para entonces decir si la proposición es verdadera o falsa. Y en el caso de ser falsa, saber por qué lo es. Entonces les propongo un ejercicio también de su libro de texto. Veamos cuál es. El ejercicio 4 de la página 68. En él nos dice, en la figura se cumple que las rectas R y S se intersecan en O. Los puntos A, D y F pertenecen a R. Los puntos B, C y E pertenecen a S. El segmento CD es paralelo al segmento AB. Y ahí tienen la figura. ¿Qué deben hacer ustedes? Muy fácil. Construir su figura para luego entonces analizar cada uno de los incisos.
¿Qué plantea el primer inciso? Bueno, la orden la habíamos comentado. Dice si las proposiciones siguientes son verdaderas o falsas. En caso de las falsas, argumenta. Inciso A. Si DF es AOF como CE es AOE, entonces el segmento CD es paralelo al segmento EF. El inciso B nos plantea que el segmento OD es al segmento DF como el segmento DC es al segmento FE, por la segunda parte del teorema de las transversales. Para yo responder todos los incisos, tengo que seguir el mismo procedimiento. Ir a la figura, identificar los segmentos y después entonces analizar qué nos plantea la proposición para saber si es verdadera o falsa. ¿Qué dicen los otros dos incisos? Dice ahora que el segmento B es al segmento BC como OA es AD, por la primera parte del teorema de las transversales. Y el inciso D, que OA es AOF como AB es AFB, pero en este caso por la segunda parte del teorema de las transversales. Te daré un tiempo para que puedas responder este ejercicio. Vamos a resolver el primer inciso. Espero que todos hayan podido hacerlo, que hayan marcado en su figura los segmentos, para que determinen entonces si es verídico o falso esta proposición. Veamos. Segmento de F es al segmento C. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué la profe marcó primero el DF y el CE? Porque también lo puedo hacer de esa manera. Y luego el segmento OF y el segmento OI. Ustedes ya se pueden percatar que estos segmentos forman una proporción. Por tanto, es la igualdad de dos razones. Ya ustedes saben calcular las razones entre segmentos. Pero para ello, ustedes tienen que verificar que cumple una de las partes del teorema de las transversales. Pero si se cumple la proporción, es porque las condiciones necesarias y suficientes para aplicar el teorema de las transversales, ahí se cumplen. Pero usted tiene que confirmar que CD es paralelo a F. Observemos entonces los segmentos que tenemos marcados. Fíjense ustedes que los segmentos que tienen marcado en rojo están determinados
por dos segmentos, el DC y el FE. Y los otros dos segmentos que están marcados en verde tienen un origen común y están determinados el otro extremo por el segmento FE. Si se cumple esa proporción, ¿qué tiene que suceder con los segmentos DC y FE? ¿Cómo te tienen que ser ellos para poder formar la proporción? Sí, no te detengas, tienen que ser paralelos. Entonces nuestra proposición es verdadera. Verifica tu respuesta. El inciso B. Vamos también a marcar en la figura los segmentos que están en una proporción. Pero en este caso nos dice que esa proporción responde a la segunda parte del teorema de las transversales. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Verificar que las condiciones que cumplen estos segmentos se corresponden con la segunda parte. Vamos a marcar OD y DC. Y DF y FE. Nos dicen que se cumple la segunda parte del teorema de las transversales. Observen la posición de los segmentos. Observen que el segmento DC y FE son segmentos de, efectivamente, paralelas. Son segmentos correspondientes de paralelas. Y el segmento OD y DF, que son segmentos de semirrecta. Sí, pero ¿qué condición deben cumplir estos segmentos de semirrecta para que se cumpla la segunda parte del teorema de las transversales? Que deben tener un origen común. ¿Y qué pasa con el segmento DF? Él comienza en el mismo valor o en la misma... Él comienza en el mismo punto que el segmento OD. ¿Tiene un origen común? No. Por tanto, esta proposición es falsa. Pero ¿cómo vas a argumentar? Con esto mismo que acabamos de comentar. Porque los extremos de semirrecta tienen que tener un extremo que coincida con el origen de la semirrecta. Y en el caso del segmento DF, no coincide con el origen O. Anota entonces rápidamente esta respuesta. Les acabo de marcar el segmento OF. Este es el segmento que debe ocupar la posición del segmento DF para que entonces se cumpla la segunda parte del teorema de las transversales. Ahora sí podemos pasar al inciso C. En el inciso C ahora nos dicen que esa proporción se cumple por la primera parte del teorema de las transversales. Vamos a marcar en la figura. Espero que ya lo hayas hecho. Marcamos el segmento BO con el segmento BC, el segmento AO con el segmento AD. Miren su posición.
En el ejercicio nos decían que AB es paralelo a DC. Estos segmentos son paralelos. Observa ahora que las semirrectas se cortan en el punto O. Por tanto, los segmentos van todos a tener un origen en O, en el caso de OB y OA. ¿Será esta proposición verdadera o falsa? ¿Qué crees? Efectivamente, verdadera, porque estamos hablando de segmentos correspondientes sobre las semirrectas que están determinados por rectas paralelas. En este caso, los segmentos son AB y DC, que son paralelos. Verifica tu respuesta. En el inciso D, vamos a marcar en nuestra figura los segmentos y vamos a observar su posición. ¿Y qué segmentos son correspondientes? Estamos hablando de los segmentos correspondientes sobre la semirrecta R con los segmentos correspondientes sobre las rectas paralelas, o en este caso segmentos paralelos AB y FE. Y nos dicen que se cumple por la segunda parte del teorema de las transversales. Observa que en este caso, si los dos tienen un punto común que es O, estoy comentando con ustedes los segmentos OA y OF, que están determinados sobre la semirrecta R y las paralelas AB y FE. Entonces esta proposición es verdadera. Verifica tu respuesta. En el encuentro de hoy hemos estado trabajando la aplicación del teorema de las transversales en sus tres partes. Puedes en casa seguir resolviendo ejercicios que aparecen en tu libro de texto. Pero hoy te propongo de tarea de aprendizaje para la casa la siguiente. Las rectas paralelas R y S son cortadas por dos secantes. Si el segmento OA mide 8 unidades y el segmento OB 3 unidades y el segmento OC 12 unidades, ¿cuánto medirá el segmento OD? Espero que el encuentro de hoy haya sido fructífero. Me despido de ustedes hasta una próxima ocasión.